Abel Pérez, doctor, buenos días, ¿cómo está? Gracias por encontrarse hoy con nosotros, un tema bastante interesante. Buenos días, Fabricio. Bueno, muy contento como siempre de estar aquí con ustedes y también transmitirle las felicitaciones por el Día del Periodista Ecuatoriano, porque gracias a eso es que hoy tenemos la posibilidad de poder compartir temas que pueden resultar de interés para la población esmeraldeña. Y el tema que hoy traemos para el programa es un tema de alta complejidad, un tema que es más frecuente de lo que a veces imaginamos, pero muy poco conocido por la población, incluso por algunos profesionales de la salud mental, de la rama de la medicina, y muy poco diagnosticado, por supuesto, porque si no se conoce, también es difícil poder diagnosticarlo, y también lo traemos acá al programa porque al ser tan frecuente y poco diagnosticado, al mismo tiempo tiene complicaciones graves para las personas que lo sufren. Estamos hablando hoy del síndrome de Munchausen por poder. El síndrome de Munchausen por poder cobra su nombre a partir de un militar nacido en los años 1720 hasta 1770. Fue un militar de origen alemán, llamado el Barón de Munchausen. Fue un militar que estuvo trabajando, se describe como mercenario con los rusos para el ataque a Turquía, pero se destacó siempre porque cada vez que él iba a las batallas, generalmente contaba hazañas que no eran creíbles. Entonces, estas hazañas podían decir, por ejemplo, que quizás se montó en la bala de un cañón y viajó con la bala, o si no, también contaba que había viajado a la luna en medio de la batalla. Esto hizo que este señor fuera reconocido por sus mentiras, y a partir de aquí cobra este síndrome alto valor, señal, sobre todo cuando se diagnostica, por las complejidades que tiene. El síndrome de Munchausen por poder se conoce como un tipo de maltrato infantil. Es un tipo de maltrato infantil que generalmente es generado, inducido por los tutores de algunos niños, y generalmente son madres. ¿Qué característica tiene este síndrome de Munchausen por poder? Primero, que es una enfermedad que se produce, pero que puede ser falsa o puede ser real, pero inducida para causar daños a un niño y obtener ganancias secundarias a través de esto. Es importante destacar que en el síndrome de Munchausen por poder, los niños que lo padecen muchas veces llegan a sufrir graves enfermedades tanto emocionales como físicas, que algunas pueden traer consigo la muerte de los niños. Dentro de la estadística que se recoge del síndrome de Munchausen por poder, se revela, por ejemplo, se han hecho estudios en el 1999 en Inglaterra, por ejemplo, Irlanda, se estudiaron durante 2 años cuántos casos se daban en hospitales donde se trabaja en salas de pediatría y de salud mental hasta 16 años, y se comprobaron que se dieron casos de hasta 128, y de estos 128 casos el 77% fue generado por madres. Ahora, ¿por qué se caracteriza este síndrome? Este síndrome se caracteriza porque las madres generalmente, o las tutoras o los tutores que atienden a los niños, generalmente comienzan a quejarse de que el niño está enfermo. Cuando se comienzan a quejar de que el niño está enfermo, esto los lleva a que tengan que estar yendo repetidas veces a los hospitales, a los subcentros de salud, realizarle, por ejemplo, exámenes de laboratorio frecuentes. En ocasiones pueden también ser técnicas invasivas, donde pueden los niños sufrir bastante, y en muchas ocasiones incluso procedimientos quirúrgicos. Doctor, es una enfermedad poco conocida. Sí. Su nombre no nos es familiar, pero sin embargo es algo que lo produce o lo genera el propio familiar o quien está de tutor. Sí, Fabricio, el propio familiar lo genera, y yo les comentaba, por ejemplo, que generalmente son los tutores, pero los estudios revelan que el 70 y pico de por ciento son madres que están enfermas o tutores que están enfermos. Las causas que generalmente sustentan que pueden producir el síndrome de Munchausen por poder, se ha comprobado que estas madres muchas veces han sido maltratadas en la infancia, y esto conflicto
efectos intrapsíquicos que han tenido las han llevado a, en determinados momentos de sus vidas, a fingir enfermedades ellas mismas para poder compensar los abusos que han tenido por parte de sus propios tutores o sus padres. Es decir, la madre tiene la enfermedad, sí, tiene la problemática. La madre tiene la enfermedad. Ahora, ¿qué complejidad tiene? Que la mamá tiene la enfermedad y es consciente de que lo está haciendo, pero no es consciente de que está enferma. Ella no es consciente de que está enferma, pero sí es consciente de los actos que hace. Y además de eso, el niño no es consciente de por qué se le producen estos síntomas. Ahora, estas madres generalmente se describe que son madres o tutores que generalmente gustan de estar en los hospitales, tienen generalmente muy buena relación con los médicos, con los enfermeros, se conducen con mucha frialdad o mucha calma ante métodos invasivos que generalmente pueden causar daños a los niños, pero se solapan a través de todo un interés por tal de que el niño se cure. Entonces, ¿qué se ha descubierto? Que muchos de estos niños van repetidas veces a los hospitales, a los subcentros de salud. Las madres hacen todos estos esfuerzos, se muestran muy preocupadas, muy empoderadas por la salud del niño, madres que aparentemente sufren mucho por los niños y generalmente, por más que se le hacen exámenes de laboratorio, se le ponen los tratamientos, los niños no mejoran. Se ha podido comprobar que muchos de estos niños, en ocasiones, cuando se han descubierto las causas que le generan estos síntomas, se han encontrado, por ejemplo, madres o tutores que adulteran muestras de exámenes de laboratorio, que cambian las muestras, que en muchos momentos, por ejemplo, aumentan los síntomas físicos sin ser reales, utilizan laxantes y utilizan laxantes más allá de las dosis que están establecidas. Y cuando esto se debe descubrir, llega a ser de alta complejidad. ¿Por qué? Porque generalmente el síndrome de Munchausen por poder se descubre tardíamente, ya cuando los niños están bien enfermos, están bien agravados y en muchas ocasiones pueden llegar a provocar la muerte a los niños. Doctor, ¿puede darse el caso de que la mamá no acepta ese problema, como usted lo ha dicho, y se complica la situación? ¿Cuándo actúa ahí el médico? Fabricio, es interesante esto que planteas, porque realmente sucede así. El síndrome de Munchausen por poder, por ejemplo, lo primero es que tiene que existir la prueba de una enfermedad, que puede ser falsa o inducida por una tercera persona hacia ese niño. Lo otro importante es que generalmente nunca el perpetrador, en este caso el tutor o la madre, reconoce que es el causante de la enfermedad. Otra característica que tiene es que una vez que el niño se le separa de la madre, mejora, pero al mismo tiempo en este proceso de separación, cuando la madre está alejada del niño, la madre adopta la posición de enferma, es decir, que se victimiza para que este niño siempre esté ahí. Ahora, en este caso, cuando se sospecha que existe un síndrome de Munchausen por poder, lo primero es tratar de actuar multidisciplinariamente. ¿Por qué? Porque un solo profesional decir que hay un Munchausen por poder es un poco riesgoso, porque estamos hablando de una información que estamos tratando de transmitir o un diagnóstico que estamos tratando de llegar, donde a veces no tenemos todas las pruebas suficientes, porque nadie quizás le puede pasar por la mente que una madre va a maltratar a su hijo. Sin embargo, cuando existe una historia de todo esto que anteriormente hemos descrito y además donde existen estas características maternas, donde la madre se mantiene con mucha calma, donde existen muchos exámenes que se le han hecho, pruebas invasivas, el chico no mejora y además generalmente las madres tratan de llamar la atención delante de los médicos y se comprueba que existen adulteraciones de exámenes de laboratorio y todo, se debe sospechar de un síndrome de Munchausen por poder y esto lleva un tratamiento psiquiátrico a la madre, lleva un abordaje interdisciplinario muchas veces por el pediatra, muchas veces también por los endocrinos, en dependencia de cuál sea la afectación que tenga el niño, ¿no? Doctor, tenemos algunas inquietudes por parte de Iván Abad del canal 41 Palmas TV. Adelante, Iván, te escuchamos. Sí, bien traída el tema, doctor Abel Pérez, porque a veces desconocemos este tipo de situaciones. Este trastorno facticio o de fingimiento, ¿cómo se puede, digamos, analizar desde un principio? Porque hay muchos padres que utilizan este tipo de situaciones como para atraer a la otra parte. Es un cuadro clínico complejo. Iván, desde el inicio es un poco complejo.
Primero, lo que se recomienda es que cuando se va a trabajar con un niño, que generalmente estos niños, la literatura describe que el mayor por ciento es generalmente niños menores de 2 años y en segundo lugar niños menores de 5, pero es más raro los casos ya cuando pasan las edades de 6 años o que son adolescentes, sin embargo se pueden también ver en estas edades. Ahora, desde el inicio lo primero que hay que hacer es tener una visión integral de cómo debe ser el trabajo. Y la visión integral nos lleva ¿a qué? A que si en un momento determinado vemos una madre con una historia de esto que hemos estado explicando, se debe tratar de hacer una intervención familiar, conocer a la familia, saber qué visión tienen el resto de las personas que viven con este niño y con esta mamá, porque en muchas ocasiones cuando uno solamente se queda con los criterios de la madre, entonces por eso en muchas ocasiones demora el diagnóstico y demora también la intervención oportuna para que no existan complicaciones graves que puedan llevar a la muerte al niño. Entonces, una de las recomendaciones es poder hacer una intervención familiar. En ocasiones también hay que valerse de un trabajo social donde se pueda conocer a través de amigos, vecinos, familiares que no estén directamente relacionados con el perpetrador ni con el niño, pero que sí conozcan cuál ha sido la historia de esta mamá, cuál ha sido la historia de vida de este niño para poder ya realizar un diagnóstico oportuno. Y esto es lo que generalmente falla, porque vemos que en muchas ocasiones llegan incluso a los centros de salud, a las clínicas, o pueden llegar a una consulta un niño con esto, y generalmente no se piensa en que puede existir un síndrome de Munchausen por poder. Y como bien decías, es un trastorno que entra dentro de los trastornos facticios que están descritos en la clasificación internacional de enfermedades, 10ª edición. ¿Por qué? Porque entran dentro de los trastornos donde aparece una enfermedad, pero que puede ser fingida. Y en este caso tiene dos características, que puede ser fingida pero puede ser real. Lo que la diferencia es que es inducida por una tercera persona. Entonces lo que se recomienda es esto, Iván, poder hacer esta intervención oportuna con todos los factores que uno identifique que pueden ser positivos para que nos den información veraz para poder llegar al diagnóstico, porque si no, pasan años y en muchas ocasiones nos damos cuenta que han sido niños maltratados físicamente y emocionalmente. Una última consulta para pasar con usted, Fabricio. Podríamos decir, este síndrome de Munchausen, leía un caso de una persona, no un niño, sino una persona de más o menos unos 31 años que estaba con el síndrome que acabamos de señalar, el Munchausen, y que en hemodiálisis recién le detectan esta enfermedad. Ahora, no es tan solo un síndrome que se podría generar a cierto sector, o a los niños o a los adolescentes, podría también generarse a personas adultas. El síndrome, hoy nos estamos refiriendo específicamente al síndrome de Munchausen por poder. En el síndrome de Munchausen por poder siempre existe una tercera persona que genera el trastorno y tiene el fin de obtener una ganancia secundaria detrás de esto, y generalmente, por ejemplo, se describen que las madres han tenido problemas con los cónyuges, por ejemplo, y una de las maneras de atraer la atención de ese cónyuge o de determinadas personas que para ellas son de alto valor señal es precisamente inducir síntomas donde este niño llega a ser el vínculo para poder mantenerse al lado de esta persona. Pero está también el síndrome por Munchausen, solamente que no es por poder, pero donde puede aparecer también la misma persona finge la enfermedad o se autolesiona y se lo provoca. Ahora, cuando me hablas de este caso de un señor, de una persona de 31 años, tenemos que llegar a pensar en dos cosas. Primero, que esta persona llegue un momento que sí se percate de que está siendo, por ejemplo, quizás maltratada por otra persona, pero se crea también en él un conflicto intrapsíquico importante donde existe una simbiosis por tratar de llamar la atención de otra persona. A veces el niño, por ejemplo, se vincula con la persona que lo está maltratando por tratar de llamar la atención y no perder su amor, de no perder en muchas ocasiones la relación afectiva que necesita, y al final se vincula y de una manera incluso a veces inconsciente sigue permaneciendo este desorden emocional. Y en un caso de 31 años habría que ver, por ejemplo, cómo se ha desarrollado toda esta historia de vida, porque es realmente infrecuente, pero sí se da. Sí se da que puede ser que llegue al punto, por ejemplo, en este caso una insuficiencia renal, ya es una complicación grave de un síndrome de Munchausen por poder. Habría que ver la historia, cómo comenzó, pero sí se puede dar. Es raro, pero sí se da.
Sí se da. Doctor, como se indicaba, la enfermedad es creada por parte de un familiar, pero ¿tiene cura? ¿Quién lo puede detectar? Antes decían ya los pasos que podrían darse, pero hay casos que de repente están escondidos, que no salen a la luz y que puede traer mucho más complicaciones al paciente o al niño en este caso. Sí tiene cura, Fabricio, tiene cura sobre todo mientras más precoz y más oportuno se establece el diagnóstico, y de aquí la importancia de poderlo diagnosticar a tiempo. Tiene cura, ¿por qué? Porque una vez que uno identifica que existe un síndrome de Munchausen por poder, lo primero que se hace es trabajar con la persona perpetradora, en este caso la madre. En ocasiones aquí también tienen que intervenir otros organismos, como es, por ejemplo, quizás la DINAPEN, como es el Ministerio de Inclusión Económica y Social, los profesionales de la salud mental, también la Junta Cantonal de Derecho a la Protección del Niño. Y cuando se hacen todas estas intervenciones, en muchas ocasiones, ya una vez que se detecta que la madre está enferma, tiene que ser sometida a un tratamiento psicológico y psiquiátrico. También, además, quizás con algunos otros especialistas, porque puede ser que existan otros trastornos en ella, como pueden ser trastornos biológicos, como trastornos endocrinos o otras enfermedades. Y una vez que se establece si la mamá o el perpetrador se comprueba que realmente está enfermo, se prepara para poder realizar posteriormente una adecuada relación. Y esto llega a tener muchas veces implicaciones legales, porque estamos hablando de un maltrato infantil donde puede correr el riesgo la vida de un niño que en este caso, al ser menor, es víctima siempre de lo que le está sucediendo. Y se ha comprobado, por ejemplo, estudios han comprobado que muchos de los niños que son víctimas de esto, además de haber sido víctimas de estos abusos, muchas veces terminan golpeados, terminan muertos, terminan con fracturas en sus miembros, con lesiones importantes, y llega a tener una implicación realmente legal, el síndrome de Munchausen por poder. Y si Doctor, tiene cura, sí hay la cura, ¿no? Sí. Necesariamente tiene que ir al entendido de la materia, que es el psiquiatra o el psicólogo. Sí, Fabricio, siempre recomendamos que a los profesionales que puedan detectar esto en cualquier lugar donde se encuentren, o vecinos o familiares que sospechen que hay un síndrome de Munchausen por poder, por favor, poder localizar a un especialista de salud mental que esté capacitado, que conozca de cómo debe ser el abordaje. Generalmente, cuando se trabaja con la mamá y se separa de la madre o del perpetrador, aunque no sea la madre, generalmente el niño mejora. Se ha comprobado que esto es uno de los rasgos que los distinguen, que cuando el niño es separado de la persona que está abusando, el niño mejora. Y por supuesto, el trabajo que se realiza aquí desde el punto de vista de salud mental es trabajar para poder poner en manos a este niño de personas que puedan transmitir el afecto, puedan transmitir la atención y todo el abordaje que se requiere desde el punto de vista afectivo para que el niño pueda crecer cada día con menos daño psicológico y por supuesto físico. Sí. Doctor, la situación puede complicarse cuando la madre no acepta que tiene el problema. ¿Qué recomendaciones entonces hay que hacer? ¿Quién tiene que ir? Usted es un profesional en este campo, ¿no? Sí, mientras menos la madre reconoce el problema, el niño por supuesto se va agravando y la madre va maltratando a este niño. Y en caso de que esto suceda, siempre sugerimos, porque generalmente, Fabricio, hay personas que se dan cuenta de que la madre maltrata o un perpetrador, el que esté, maltrata. Pueden localizarnos, por ejemplo, estamos ubicados en la calle Nelson Ortiz 101, entre Barbizotti y Avenida del Pacífico, en el sector Las Palmas. Ahí nos pueden localizar a los números 0994 20 87 57 o 0985 54 07 64. Recordemos siempre que salud mental es mucho más que solamente intervenciones psicoterapéuticas o solamente la administración de fármacos. Debemos tener una visión integral de todo esto para poder lograr los beneficios que queremos lograr con las personas afectadas emocionalmente. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. En nuestro primer programa de este año, ¿no? Sí, del segundo gracias, año ya. Gracias a ustedes, Fabricio, por la apertura. Estamos en el tercer año. Tercer año ya. Sí, tercer ya año. Temas muy interesantes. Gracias, doctor, por toda esa colaboración. Mire que uno cada día aprende más, ¿no? Gracias a ustedes. Conocíamos de este nombre y todo. Sabíamos que sí, hay personas que te inducen y todo a cualquier otro, como te pueden inducir a la droga, pero también hay la persona que puede inducir a crear enfermedades falsas. Así incluso es. Se hace un examen y no tiene absolutamente nada. Así es, Fabricio. Listo. Muchísimas gracias, doctor. Y el centro es el Centro de Salud Mental Integral Chalón. Así es, ya saben que lo encuentran abajo en el sector de Las Palmas, ¿no?